Hola, buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Ok, mi nombre es Javier Tremón y en esta oportunidad, en la presentación abordaremos los criterios para determinar lo que es el régimen del flujo en conductos cerrados y el comportamiento de los perfiles de velocidad de un fluido. Basándonos en unos ejercicios encontrados en el libro de Robert Lemot, más enfocado principalmente en los capítulos 9. Ok. Primero, encontramos lo que son datos teóricos o información teórica. Es fundamental destacar que es el número de Reynolds y que es una cantidad adimensional. Básicamente, una cantidad adimensional significa que es un parámetro numérico que no tiene ningún escalar de una unidad. O sea, no posee una unidad de medida como tal, como el metro, el kilómetro o una unidad de volumen, entre otras. O sea, simplemente es un dato numérico escalar que se puede sustituir básicamente se puede sustituir en diferentes ecuaciones sin importar realmente la unidad que tenga. Eso no va a afectar, ya que simplemente es un valor como un número. O sea, físicamente la cantidad adimensional pues representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad del fluido en este tipo de ejercicios. La fórmula que para el número de Reynolds es la que sale ahí, donde la V es la velocidad promedio, la D es el diámetro donde la U es la velocidad promedio, la D es el diámetro y la V es la viscosidad cinemática. Ok, según el valor de este número se puede clasificar el flujo en tres regiones. Flujo laminar, que es donde el número de Reynolds es menor que 2000, donde las fuerzas viscosas dominan y el fluido se desplaza en capas suaves y paralelas. Es decir, es el momento donde, digamos, por ejemplo, donde el aire pasa por todo su perfil alar sin interrupciones, o sea, pasa perfecto y la aerodinámica es perfecta. Luego está la región de transición, que es cuando el número de Reynolds es mayor o igual a 2000 y menor o igual a 4000. ¿Ok? Este comportamiento es básicamente algo inestable, o sea, es un proceso donde posiblemente hayan objetos que no dejen que el aire fluya de manera perfecta como en el flujo laminar, sino que hay interrupciones, cortes de aire, que luego más adelante pasan al flujo turbulento. ¿El flujo turbulento qué es? Bueno, en el número de Reynolds, el flujo turbulento se presenta básicamente cuando el número de Reynolds es mayor que 4000. Ok, aquí las fuerzas de la inercia dominan y las partículas se mueven de una forma caótica, que básicamente para efectos de un cálculo se considera que la condición mínima para garantizar que la turbulencia ocurre exactamente es en el punto, digamos, o el umbral crítico de 4000. Correcto, un flujo turbulento básicamente es un flujo en donde el aire no puede pasar digamos que de manera fluida, valga la redundancia, sino que hay muchas interrupciones porque, por ejemplo, hay superficies que no encajan con el perfil de lo que son los alares de la aeronave. O sea, no hay interrupciones, bien sea como abolladuras, distintos dispositivos que las mismas aeronaves llevan, pero que al final terminan afectando la aerodinámica en el vuelo. Ok, tenemos ahora donde entramos a la explicación de que, bueno, debido a la viscosidad, el fluido en contacto con la pared, la tubería, pues básicamente se adhiere teniendo una velocidad igual a cero. A esto se le conoce como condición de no desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que la velocidad incrementa gradualmente conforme nos acercamos al centro. ¿Qué ocurre aquí? Que aquí ocurre una variación dependiendo del perfil. O más bien podríamos decir que ocurre una variación dependiendo del flujo. El flujo laminar en el perfil adopta una curva perfectamente parabólica, es decir, la velocidad máxima ocurre en la línea central y equivale exactamente al doble de la velocidad de promedio. Y ahí es donde tenemos la fórmula que V es igual V max es igual a 2 por V promedio, que es decir que básicamente la velocidad promedio por 2 es igual a la velocidad máxima. Y después tenemos el flujo turbulento.
donde aquí este está mezclado, ya que como mencionamos anteriormente es caótico, y hace que el perfil sea mucho más plano en la zona central. ¿Qué pasa? Aquí se hace referencia en el ejercicio previamente que se tiene que usar una fórmula mencionada en la ecuación 9.4. ¿Qué establece esta? Que aquí la velocidad máxima es equivalente al 85% de la velocidad promedio. Y sale reflejada en la fórmula. ¿Cómo se realiza? Bueno, básicamente se divide la velocidad promedio entre 0,85. Y eso sería todo. Ok, luego de haber aclarado esos puntos teóricos principales, se puede pasar a hacer los ejercicios. Primero, el primer ejercicio nos pide calcular la velocidad mínima de flujo en pies por segundo para agua a 160 grados Fahrenheit en un tubo de acero de 2 pulgadas, ¿ok? De modo que el flujo sea turbulento. El primer paso es consultar las propiedades físicas. Básicamente hay un valor que ofrece que el agua a los 160 grados Fahrenheit tiene una velocidad cinemática, que es la V, de 4.38 por 10 a la menos 6 pies cuadrados sobre segundo, ¿ok? ¿Qué establece esto? Ok, luego tenemos que para hallar el diámetro interno, lo que hacemos es que restamos 2 veces el espesor de la pared del diámetro, que se nos aclara, ¿no? El espesor de la pared del diámetro es 0.065 pulgadas, ¿ok? Donde el flujo es turbulento. Pues básicamente esto lo que hacemos es, ahí sale explícitamente la fórmula, 2 pulgadas menos 2 por el mismo espesor, eso nos da igual a 1.870 pulgadas. Esto lo que hacemos es que lo dividimos entre 12 para así convertirlo respectivamente a pies. Y resulta que pues el diámetro interno es de 0.1558 pies. Y ese sería el resultado final del ejercicio número 1. El ejercicio número 2, ok. El ejercicio número 2, aquí nos pide construir más bien en un perfil de velocidad completo, como una secuencia de cómo este se va construyendo. Para un tubo de cobre de tipo K, que de 3/4 de pulgada, transportando medio galón sobre minuto de agua a 60 grados Fahrenheit. Ok, primero debemos calcular la velocidad desde la pared hasta el centro, usando incrementos de 0.5 pulgadas. Ok, estos valores salen en la tabla del apéndice H del libro para los tubos K. El diámetro interno es de 0.745 y bueno, el diámetro interno lo pasamos de pulgadas a pies y es de 0.06208 pies. El radio interno respectivamente de este correspondiente es 0.3725 pulgadas. Luego tenemos también lo que vendría siendo ya el área del flujo, que es equivalente a 3.028 por 10 a la menos 3 pies cuadrados, y la viscosidad cinemática correspondiente a esa temperatura, que es de un 1.21 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundos. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos es que convertimos el caudal lo convertimos de pies cuadrados a pies cúbicos sobre segundo, dividiendo entre 449. ¿Qué nos da esto? Que el caudal es igual a 1.114 por 10 a la menos 3 pies cúbicos sobre segundos. Luego ahora calculamos la velocidad promedio, que establece que es el caudal sobre el área, ¿no? Entonces, ¿qué nos daría esto? Esto nos da básicamente un total de 0.3679 pies sobre segundo. Y al final calculamos el número de Reynolds, que ya sabemos cómo se calcula según lo establecido anteriormente. Colocamos la velocidad la velocidad promedio, la colocamos y colocamos el resto de valores que ya tenemos previos a eso: el diámetro interno y también la viscosidad cinemática, a la temperatura específica del agua, por supuesto. ¿Cuánto nos da esto en total? Esto nos da un total de 1887. Ok, ¿qué pasa? Como 1887 es menor que 2000, confirmamos que el flujo en esta oportunidad es laminar. Es decir, el flujo es perfecto, no hay fallas en el flujo.
El ejercicio previamente, esto es un tipo esto es uno de los ejercicios que sale dentro del área el perfil de velocidad laminar. Ok, ahora el siguiente. Este es un perfil parabólico de velocidades. Donde ¿qué nos dice? O sea, básicamente que tenemos que establecer cuál es la evolución de esta velocidad. Hay que establecer, por supuesto, basando en que tiene que ser 0.05 el aumento en cada escalón, ¿no? Ok, al ser un flujo laminar, primero calculamos la velocidad máxima en el centro. La velocidad máxima, como establecimos, era el doble de la velocidad promedio, es decir, 2 por 0.3679. Eso nos da un total de 0.7358. Ok, usando la ecuación parabólica de la velocidad, decimos que la velocidad es igual a la velocidad promedio por 1 menos el radio sobre el radio del centro al cuadrado. Evaluando esto, lo que decimos es que la cantidad de intervalos correspondientes es de 0 pulgadas, pues nos pasamos a pies, y son 0 pies, por lo cual no hay deslizamiento. Entonces, el área, cuando es de 0.05 pulgadas, la velocidad promedio es de 0.184 pies sobre segundo. Cuando el área es de 0.15 pulgadas, alcanzamos los 0.473 pies sobre segundos, y así sucesivamente hasta que se llega finalmente a la línea central, que cuando llegamos al 0.3725 pulgadas, la velocidad alcanza el punto máximo de 0.736 pies sobre segundo. Ahí se alcanzó la velocidad máxima. Ahí están reflejados cada uno de los cálculos, cómo va básicamente llegando cada vez más al centro. Básicamente se va restando 0.50 y 0.50 en cada uno hasta llegar al centro. Y bueno, aquí se refleja exactamente la velocidad que tiene en ese punto. Ok, ahora sí vamos al ejercicio número 3. Ok, el ejercicio número 3 es la velocidad máxima, pero en un flujo turbulento. ¿Qué ocurre? Aquí nos establece, el enunciado dice que en el tercer ejercicio se debe determinar la velocidad máxima esperada para un caudal de 12.9 litros sobre minutos de agua a 75 grados Celsius, circulando por una tubería plástica de 16 milímetros de diámetro exterior y 1.5 milímetros de pared. ¿Ok? Primero, aquí estamos trabajando con el sistema internacional, así que convertimos el caudal a metros cúbicos sobre segundo, dividiendo 60.000, dividiendo entre 60.000, resultando en que el caudal es 2.15 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos. El diámetro interno lo pasamos respectivamente, igualmente como hicimos con lo anterior. Tenemos 16 milímetros, le restamos 2 y lo multiplicamos por el diámetro que nos está ofreciendo el ejercicio, y eso nos da un total de 13 milímetros, o que respectivamente es eso sería en total 0.013 metros. Correcto. Ok, ahora el área de flujo calculada, que vendría siendo como tal el área transversal, es igual a 1.3273 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Cuál es la fórmula que se usó para calcular eso? Bueno, no sale reflejada ahí, pero la fórmula es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Ok, ¿qué se realiza a continuación? Bueno, aquí lo que hacemos básicamente es usar la fórmula de la velocidad promedio que tenemos. Es que lo que ya tuvimos, el 2.15 por 10 a la menos 4 que tuvimos en lo que es el caudal, lo vamos a dividir básicamente entre el área del flujo, y eso nos va a dar el resultado de lo que es la velocidad promedio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Como queremos la velocidad máxima, pero estamos en flujo turbulento, tenemos que dividir la velocidad promedio entre el 0.85 que ya tenemos establecido, que es el 85%. Al dividir eso nos da exactamente cuál es la velocidad máxima para el flujo turbulento en este caso, que sería un total de 1
0.91 metros sobre segundo. Y bueno, eso sería toda la explicación de la breve clase. Aquí están las referencias. Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, feliz tarde.